del PRI. Muchas gracias, presidenta. Iniciamos un 2026 muy mal. Un 2026 con muchos riesgos. Un 2026 sin oportunidades. Un 2026 con muchos conflictos. Un 2026 en donde la crisis sanitaria de enfermedades, pero sobre todo en este momento de enfermedades respiratorias, está al tope. Los hospitales sin medicamentos, sin vacunas, y el gobierno sigue sin hacer absolutamente nada. Iniciamos con el descarrilamiento de un tren creado por la fantasía de un hombre. Pero lo que no fue fantasía es la corrupción en la construcción de ese tren, donde participaron familiares de Obrador y su hijo fue el supervisor de esa obra. ¿Ya respondió? ¿Ya compareció ante las autoridades? Hoy exijo que a la brevedad posible se apruebe la comisión plural para investigar qué sucedió en este tren interoceánico, porque me entero que ese tren, los vagones son obsoletos, adquiridos como nuevos. Lo mismo que pasó en la línea 12 del metro, lo mismo que pasó en la pipa que explotó en Iztapalapa. ¿Por qué tiene que morir gente inocente que estuvo en el momento incorrecto, a la hora incorrecta? Sigue, sin duda, la muerte y la extorsión. Sigue la violencia. Las madres buscadoras de Jalisco recién denunciaron que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ya está en el olvido. La Fiscalía está investigando. ¿Ya se les olvidó Teuchitlán? Eso no puede ser. Pero ¿cómo van a resolver el problema de inseguridad si en mi estado, que es Tlaxcala, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública no sabe qué es el mando único policial? Ese es un escándalo y qué pena que suceda en Tlaxcala. Morena y el oficialismo prefieren distraer la atención con la caída del dictador venezolano. Esto es una muestra en donde están las prioridades de la 4T. No les interesa discutir los temas nacionales. A los morenistas les interesa defender a un dictador autoritario. Se protegen entre sí. A Morena no le interesa que en el Congreso se discutan los temas nacionales. Y hoy reitero, ¿por qué México le está regalando miles de barriles de petróleo a Cuba cuando en México la estamos pagando entre 24 y 27 pesos? Eso no es justo. Y alguien hace un momento que no cuadraban las cuentas de a cómo se vendían. No la venden, se la están regalando. Defender la soberanía de México no es estar infundiendo miedo al pueblo con una posible invasión americana, haciendo mítines o reuniones informativas con fines electorales, sino atender los problemas de violencia e inseguridad que hay en México. La mejor defensa de la soberanía es dar resultados, empezar por casa,
Hay un dicho que dice: explicación no pedida, acusación manifiesta. Y me refiero a sus asambleas informativas que estuve viendo este fin de semana. No ocupemos nuestro tiempo sobre el futuro de un dictador. Discutamos y abordemos los asuntos internos de México. Estamos ante la antesala de un ataque a la democracia con la reforma electoral que busca controlar las elecciones. La 4T se quiere perpetuar en el poder. No quieren que el pueblo decida. No quieren que haya pluralidad. Estamos en una situación política muy crítica ante la posición que adopte nuestro vecino del norte, y en lugar de concentrarnos en revisar qué está haciendo el gobierno de México para paliar y atender esa situación, prefieren creer que con una llamada telefónica se resuelven los temas nacionales. O bien prefieren hacer mítines y marchas con discursos patrioteros. La situación política del país no es sencilla y deben aceptarlo. Hay una crisis interna de violencia, de inseguridad económica. Se avecina una reforma electoral perniciosa, y en cuanto a la política exterior, estamos ante un nuevo orden mundial donde México debe definir posturas y estar preparado ante cualquier situación. No quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar que hay una crisis en materia de libertad de expresión, libertad de prensa. La 4T persigue periodistas, se les inician procesos judiciales, se les acusa de terrorismo por los gobiernos morenistas, y una de sus propagandistas se atrevió a hablar en forma peyorativa de Tlaxcala, que es mi estado. Concluyo, Presidenta. No tuvo respeto por el pueblo de Tlaxcala, pero ni ellos mismos se salvan de la censura. Esta periodista recién fue censurada en una entrevista que hizo el señor Eduardo Verástegui. En resumen, los alfines morenistas solo representan escándalo y ofensa al pueblo de México. En el grupo parlamentario del PRI queremos que en el Congreso se discutan los asuntos del país con mucha seriedad y que México sea nuestra prioridad. Es cuanto. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Mexicanas y mexicanos que nos ven por las redes sociales. Los buitres vendepatrias del PRIAN llevan 7 años apostando a la caída de la economía. Quieren que le vaya mal a México, pero los datos son sólidos y se reflejan en el bienestar de las y los mexicanos, en el bienestar de la gente. Aquí unos datos. La clase media en nuestro país pasó del 29 al 42%. Lo reconoce el Banco Mundial. 13.5 millones de personas han salido de la pobreza y se debe a 2 factores principalmente. Uno es el aumento al salario mínimo que ha aumentado en 128%. Pasó de 88 pesos a 315. Yo todavía recuerdo todas esas manifestaciones que hacíamos hace muchos años en la CONASABI para pedir el aumento al salario mínimo. Y siempre la respuesta era: va a haber más inflación, no se puede. O sea, el crecimiento de México a costa de los trabajadores. Ese era el modelo neoliberal. Ahora ha cambiado todo y eso ha hecho que aumentara de 80 pesos a 315 pesos diarios, de 3,500 a 9,000 pesos ahora está el salario mínimo mensuales, y eso es un reflejo de cómo ha mejorado la economía, y de ahí se explica el tema de salida de 13.5 millones de personas de la pobreza. Y el otro punto son los programas sociales.
Además de los adultos mayores, de la beca, de todos los apoyos sociales que hoy son derechos, y esa es la gran diferencia, no son programas que se presten a temas electorales, son derechos de la población mexicana. Hay un programa muy importante, Jóvenes Construyendo Futuro, que no solo apoya que los jóvenes aprendan, apoya principalmente, aunque no lo quieran reconocer, a las pequeñas y medianas empresas, porque se constituye en un subsidio directo al empleo, de empresas que van desde 10,000 pesos mensuales hasta 100,000 y mucho más que eso cuando son empresas muy grandes. Es decir, hay un apoyo a la pequeña empresa. Y el otro tema es la desocupación, que hoy es de las más bajas del mundo, solamente por debajo de Japón. Estamos arriba de todos los países. Pasamos a una desocupación desde el 2005, que es la más baja desde que hay estadísticas en nuestro país. La recaudación también pasó de 5.3 billones de pesos en 2008 a 9.1 billones de pesos. ¿Qué pasaba con ese dinero? Se lo robaban los del PRIAN. Hoy está invertido en programas sociales, que es lo que antes se robaba. Por ello, el consumo de nuestro país ha aumentado en lo local. Eso explica, entre otras cosas, por qué la economía nunca ha entrado en recesión como han apostado los del PRIAN. Hoy tenemos una fuerte inversión histórica en vivienda, más de 1 millón de viviendas se están construyendo en todo el país y el humanismo mexicano le está apostando a los empresarios mexicanos con el programa Hecho en México, en donde también se le está apostando al campo. El país avanza, no lo ven los que no lo quieren ver. A esto responde la aprobación de más del 72% de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos de ellos, mucha de esa gente, panistas, priistas, de todos los partidos que están apoyando a nuestra presidenta porque ella le está dando resultados a México y el pueblo se lo reconoce. No sean mezquinos, no sean vendepatrias. La economía avanza, el humanismo mexicano funciona y la prioridad de la economía en México, la prioridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es la gente. ¿Es cuánto, señora presidenta? Con su venia, diputada presidenta, con la venia del gran pueblo de Morelos y con la venia de todo nuestro México. Compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta comisión permanente, hablar de seguridad es hablar de responsabilidad constitucional en los 3 niveles de gobierno, como lo mandata el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde la Federación, nuestra Presidenta de la República y nuestra Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, realiza día con día un trabajo constante junto con el Gabinete Federal de Seguridad. Es por ello que en cumplimiento a su visión de Estado, con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual se fundamenta en los 4 pilares como ejes rectores, en la que es la estrategia y por lo cual, primero, la atención a las causas, con los programas sociales que están dando resultados para cada una de las familias mexicanas, en la consolidación de la Guardia Nacional, con la aprobación de la nueva ley de la Guardia Nacional y el despliegue territorial en las 266 regiones con más de 150,000 elementos de la Guardia Nacional, siendo una institución confiable para las y los mexicanos. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con la aprobación de la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, así como la nueva ley contra la extorsión y la Estrategia Nacional contra este delito, que deberíamos sentirnos orgullosas y orgullosos los legisladores y las legisladoras que la aprobamos. La cuarta es la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, fundamental para la corresponsabilidad de los gobiernos, tanto estatales como municipales. Todo lo anterior ha dado resultados positivos, tangibles y reales. De acuerdo con el reporte de la incidencia delictiva en enero 2026, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional redujo y se registró esa misma disminución a casi el 40% entre septiembre del 2024 y diciembre del 2025, lo que representa efectividad en la Estrategia Nacional de Seguridad con una mayor tranquilidad, así como para las comunidades. En diciembre del 2025, el promedio diario de homicidios dolosos bajó desde el 2016, así como el promedio anual,
como el más bajo desde el 2016, en los mejores resultados en casi una década. Y decimos que hablar de seguridad es también hablar de inseguridad de décadas pasadas, pero también hablar de seguridad es una responsabilidad de todas y todos aquí presentes. Junto con la implementación de políticas públicas como la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde julio 2025 se han tenido grandes resultados en este que es un delito. De julio del 2025 a la fecha se han recibido cerca de 120,000 llamadas al 089, de las cuales el 75% corresponden a extorsiones no consumadas. Es decir, se realiza una prevención efectiva y oportuna, generando una confianza a las instituciones de seguridad, así como las fiscalías, siendo parte fundamental de la determinación en un número 089 para denunciar. Y aquí hago un llamado al gran pueblo de México y al gran pueblo de Morelos. Ciudadanas y ciudadanos, hagamos efectivo este número, hagamos las llamadas correspondientes si algún conocido o alguna persona es víctima de alguna extorsión. Recordemos que confiar en nuestras instituciones es una tarea importante para que los elementos de seguridad hagan lo que le corresponde. Por ello, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 2018 y el año 2025, los delitos de alto impacto disminuyeron un 47%, pasando de 969 a 514 casos diarios promedio. Durante el presente administración, en el Gobierno federal la reducción ha sido el 26% entre octubre del 2024 y diciembre del 2025, lo que confirma la efectividad de la estrategia implementada. Las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que las nuevas leyes en materia de seguridad pública, la Estrategia Nacional de Seguridad, así como la Estrategia Nacional contra la Extorsión, son trabajos y resultados fundamentales para la seguridad de las y los mexicanos. Continuaremos respaldando las acciones del Gabinete Federal de Seguridad Pública. Continuaremos respaldando y apoyando a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para atender las causas que en este caso en nuestro país, mediante un trabajo coordinado, y lo decimos claro y fuerte, coordinado para que dé resultados, y por lo tanto también se exige a las autoridades locales, y me refiero a los gobiernos municipales, a que implementen a total y plena convicción la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para otorgarle seguridad a las y los ciudadanos. Recordemos que la seguridad es la proximidad y por eso las y los mexicanos debemos tener esa garantía, que es una garantía constitucional. Los convoco a ustedes, hoy congresistas, los convoco, compañeras y compañeros legisladores, a que nos sumemos, a que esta agenda política en el tema de seguridad sea para respaldar a lo que es esta nueva encomienda por parte de nuestra presidenta, porque recordemos que atender las causas es la mejor opción, y atender las causas significa estar en territorio. Los que verdaderamente estamos en las colonias, en las poblaciones, en las comunidades, en los ejidos, en los municipios y en nuestras entidades que con dignidad representamos, somos quienes sabemos cuál es la necesidad de cada comunidad. Por eso los exhortamos a los alcaldes a que se pongan a trabajar, a que trabajemos de manera coordinada. El ejemplo lo ha dado nuestra comandanta suprema. Ella fue a nuestra entidad, como en primera entidad en Morelos, a encabezar el gabinete de seguridad. Por ello, todas y todos debemos trabajar por la seguridad de México. ¡Viva la seguridad de México! ¡Viva Morelos! ¡Viva las y los mexicanos, a quienes nos debemos y nos comprometemos! Es cuanto, Presidenta. Senadora Beatriz Silvia Robles. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna no solo a hablar de números, sino a hablar de realidades que se sienten en la mesa de las familias mexicanas. Escucharemos a la oposición decir que son otros datos, pero la realidad es terca
y hoy la realidad nos da la razón. México está mejor que nunca porque por primera vez en décadas el gobierno no sirve a una minoría rapaz, sino al pueblo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con claridad. Estamos construyendo el segundo piso de la transformación sobre cimientos de acero. Miren, los indicadores no mienten. Mientras los agoreros del desastre predecían crisis, nuestro peso mexicano le respondió con dignidad, logrando su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. Escuchen bien, desde hace más de 30 años no teníamos una moneda tan fuerte. Hoy el valor del peso frente al dólar es de 17.82 pesos por dólar. Esto no es casualidad y de aquí ya no se permite el saqueo. Como decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hay una disciplina financiera. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y esa máxima hoy sostiene nuestra macroeconomía. Pero la macroeconomía de nada sirve si no llega al bolsillo de la ciudadanía. Hoy somos la segunda nación con menos desempleo en el mundo. No son solo vacantes, son vidas dignas. Y para quienes decían que aumentar el salario mínimo quebraría la economía, hoy les respondemos con un incremento del 13% que entró en vigor este 1 de enero. Es una victoria del humanismo mexicano. Estamos recuperando el poder adquisitivo que el neoliberalismo les arrebató a los trabajadores durante 36 años de obscuridad. Eso es justicia social, no populismo. Incluso en los sectores donde los mercados mandan, la confianza es absoluta. La Bolsa Mexicana y la Bolsa Institucional de Valores cerraron con niveles históricos este año. El capital no se fuga, el capital confía porque hay Estado de Derecho y hay paz social. Y miren el turismo, ese rostro amable de México ante el mundo, un crecimiento del 13.6% en visitantes extranjeros. Ver a nuestro querido Acapulco de pie, con una ocupación del 96% en la temporada decembrina, es el mejor ejemplo de que este gobierno no deja a nadie atrás. Con 111 nuevas rutas aéreas estamos conectando a México como nunca, porque el desarrollo ahora es parejo desde el norte hasta nuestro renacido sureste. Legisladoras y legisladores, la diferencia entre el pasado y el presente es que antes el éxito se medía por cuántos millonarios aparecían en la lista de Forbes. Hoy el éxito lo medimos en las sonrisas de los adultos mayores que tienen su pensión, en los jóvenes con futuro y en una moneda que no se arrodilla, en los 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza y en el ensanchamiento de la clase media. Como dice nuestra presidenta, no llegué sola, llegamos todas. Y hoy, con estos resultados, México llega con la frente en alto al concierto de las naciones. Sigamos adelante con la convicción de que por el bien de todos, primero los pobres, y con la certeza de que la Cuarta Transformación es y seguirá siendo el motor de la grandeza de nuestra patria. ¡Que viva México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Es cuanto, presidenta.